Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en el foro que habla sobre cuál es el papel de Costa Rica ante la política arancelaria de Estados Unidos, ante estas tendencias globales y ante un montón de noticias que nos han llegado últimamente de todos los rincones del planeta relacionados precisamente con esta situación que está viviendo el mundo y que nos ha concitado el día de hoy para también tener a varios profesionales destacados del país y fuera para que nos den una perspectiva amplia sobre este panorama para el país y para los negocios locales. Abrimos este foro de Costa Rica ante la política arancelaria de Estados Unidos con el conversatorio número 1 que se llama Adiós al Libre Comercio, el panorama para Costa Rica. Precisamente nos acompaña el señor Sandro Solesi, quien es un destacado consultor internacional en investigación, desarrollo y otras políticas. Ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo y para múltiples organizaciones globales. Y también don Ronald Arce, quien es el director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE. Para moderar este primer panel nos acompaña don Manuel Zúñiga, quien es empresario, consultor, asesor en patrimonio familiar y también inversionista ángel. Les damos la cordial bienvenida, así que adelante don Manuel, don Ronald y don Sandro, bienvenidos a este foro. Gracias. Muchas gracias por la bienvenida, Rey. Empezamos entonces con este foro, Sandro. Ronald, es un gusto tenerlos con nosotros, compartiendo un poco de su sabiduría en un momento realmente caótico para el comercio mundial. Yo recuerdo cuando me iniciaba en la Facultad de Derecho que la cátedra de Comercio Internacional era una de las cátedras más calientes que se daban en la facultad. Y bueno, pasamos realmente la mayor parte de los años 90 y el 2000 construyendo muy cuidadosamente un sistema de comercio internacional basado en tratados de libre comercio, basados en negociaciones cuidadosísimas, realmente una serie de principios fundamentales diseñados cuidadosamente en el seno de la OMC. Y pareciera que hoy por hoy todo eso se ha ido un poco por la borda. Ronald, me gustaría empezar con vos. ¿Cómo se ve este cambio de paradigma que ha realmente trastocado los principios básicos, creo yo, del comercio internacional? Bueno, el cambio de paradigma en realidad comenzó hace ya más de 15 años. Comienza con la crisis global del 2008, la crisis financiera, porque ahí comienzan los países a darse cuenta de que la interconexión es tan abrupta que lo que sucede en un país comienza a afectar a otros y no necesariamente para bien, ¿verdad? Entonces comienza a generarse cierta resistencia que ya existía, obviamente, hacia el libre comercio y hacia la globalización como un todo. Eso nos genera, digamos, esos temas que implican muchas veces lo que tenemos ahora, ¿verdad? Cada vez es más recalcitrante la fragmentación del comercio. Después, con la pandemia, nos damos cuenta que las cadenas globales están tan integradas que muchas veces se ponen un poco de riesgo porque no hay diversificación. En ese momento todo la industria y la manufactura básicamente estaba muy centralizada en China y genera ese efecto de que nos enfrentamos a que si China cerró, el mundo se paralizó la producción. Entonces todo eso genera cada vez políticas, digamos, un poco menos favorables hacia el comercio internacional, hacia la integración de las cadenas globales y la búsqueda de producción autónoma o dentro de las fronteras o en lo que se llama, digamos, los países vecinos, el nearshoring o el friendshoring en países políticamente cercanos, para minimizar esos riesgos que la concentración en un solo lugar estaba produciendo a nivel global. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos en este momento y pues las políticas de Estados Unidos van muy alineadas con esas tendencias que ya surgían desde hace más de una década. Claro, y entonces en ese contexto, Ronald, ¿cómo se ha preparado Costa Rica para ese
para ese cambio de paradigma, porque creo que Costa Rica fue uno de los países que muy temprano se insertó muy exitosamente dentro del paradigma del libre comercio. Y sin embargo ahora estamos ante este cambio. ¿Qué ha hecho Costa Rica para prepararse para esa nueva etapa? Yo creo que Costa Rica ha generado una serie de elementos de fortalecimiento de la producción local, sin embargo siempre vinculada al comercio internacional. Y yo creo que eso no es algo que deba cambiar. Nosotros somos un mercado muy pequeño, de menos de 100 millones de habitantes, 40 millones, 50 millones, si ponemos todo Centroamérica, digamos, en el mercado, que no debemos olvidarlo. Pero nuestras economías de escala no darían para generar suficiente producción si solo atendemos nuestro mercado. Entonces, la integración es fundamental para generar esos aspectos que nos permitan utilizar nuestras capacidades productivas. Y en ese sentido, pues Costa Rica no solo buscó en integración con Estados Unidos, claramente es nuestro principal socio comercial y así va a seguir siendo. En la teoría económica lo que dice, es lo que se llama la gravedad, digamos, en el comercio internacional, pero hemos ido diversificando, buscando nuevos socios, nuevas alternativas, como es la Unión Europea, que ya no es solo una exportación, digamos, de frutas tropicales, sino cada vez de productos más sofisticados, y una diversificación hacia el mundo de los servicios que nos genera, pues, otro tipo de medidas diferentes que no necesariamente están reguladas o tan reguladas por medio de aranceles, sino por otro tipo de integración. Entonces, esa diversificación en servicios, esa diversificación productiva local, genera, digamos, por lo menos un mayor blindaje para la economía nacional, siempre y cuando sabiendo que nuestra integración con el resto del mundo es una necesidad. Y es una necesidad no de ahora, es una necesidad histórica. Costa Rica, como mercado, siempre ha sido un mercado muy pequeño y si quiere aprovechar todo su potencial, tiene que aprovecharlo integrándose internacionalmente. ¿Quiere decir que hemos hecho toda la tarea? No, todavía tenemos mucha tarea que hacer y mucha tarea interna que hacer. Claro. Sandro, me gustaría que nos comentaras un poco sobre este mismo tema que le preguntaba a Ronald. ¿Vos ves igualmente esta época y los años anteriores como el final del libre comercio como lo conocemos? Mi opinión es, pensemos un poco qué ha pasado con la historia. En los años 90 se empezaron a fragmentar las cadenas globales y Costa Rica supo aprovechar un eslabón, partiendo por Intel en el año 97, el cual nos puso en el mapa. Costa Rica no existía antes para inversión extranjera directa, era muy baja. Entonces aquí empezaron a llegar empresas multinacionales a ser parte de una cadena global de abastecimiento, especialmente con empresas relacionadas. Y eso fue muy importante y Costa Rica logró así tener mayor desarrollo, mejoró su productividad laboral, su crecimiento económico y la generación de empleo. De hecho, las empresas multinacionales en Costa Rica son los mejores empleadores y los que pagan más, de acuerdo a los estudios del Banco Central. Entonces, con esto de los aranceles, Trump está tratando de hacer más importante a Estados Unidos y que las inversiones extranjeras lleguen a Estados Unidos para no tener que pagar aranceles. Pero yo creo que es una medida equivocada, es retrógrada. Pero lo interesante es saber si a Costa Rica le va a afectar ese 10% que nos impuso la administración de Trump y va a cambiar nuestro modelo de desarrollo, que es inversión extranjera directa, más exportaciones de algunos bienes importantes, frutas y fundamentalmente, tal como dijo Ronald, de servicios basados en el conocimiento. ¿Ya? Esos servicios que hoy día superan el turismo. ¿Te acuerdas que antes Costa Rica era, cuando yo llegué acá, el 2004, era solo turismo? ¿Ya? Costa Rica es muy bella y todo lo demás, pero el turismo tiene un problema que depende, por ejemplo, la pandemia lo mató. ¿Ya? En cambio, los servicios basados en el conocimiento que se brindan remotamente surgieron adelante y seguirá siendo adelante. De hecho, todavía sigue siendo líder las exportaciones y no tienen
y no van a ser afectadas por los aranceles, y sí puede ser afectada por la falta de gente que sea bilingüe. Esos son temas que son de Costa Rica internos, no de política exterior como la administración Trump está exigiendo. Yo creo que podemos hacerlo bien. Nuestros productos más importantes que llegan a Estados Unidos son los chips de Intel y los dispositivos médicos. Los chips de Intel se venden entre empresas relacionadas, no van al productor final, así que es una decisión de Intel si traspasa el arancel a precio. Puede que no lo haga porque el mercado es muy competitivo. También en Estados Unidos está la taiwanesa, la más grande del mundo, la TSMC, el fabricante más grande del mundo de chips, semiconductores. Y con respecto a los dispositivos médicos, la venta es a precio de mercado directamente a empresas como HMO, cosas que venden, suplen a los hospitales y a las clínicas. Yo creo que ellos sí van a traspasar probablemente el arancel a precio. Estados Unidos consume el 40% del valor de los dispositivos médicos del mundo y no tiene el 40% de la población. Significa que tiene muy buen ingreso o PIB per cápita, y por lo tanto y tienen seguros y todo ese sistema que tienen ellos y pueden usar los implantes, y por lo tanto no creo que haya mucha afectación directa en las exportaciones de bienes. Perdón. De hecho, si tú ves las cifras, todavía no se ponen los aranceles, pero las cifras entre enero y mayo de exportaciones de bienes, Costa Rica creció, no me acuerdo la cifra, pero creo que 12% con respecto al año pasado, y donde no había ninguna amenaza de arancel. Y los dispositivos médicos crecieron 30,5% con respecto al año pasado, los primeros 5 meses. A ver, una aclaración, y no hay estadística en Costa Rica de las exportaciones de chips, porque para Costa Rica, de acuerdo a las reglas del Fondo Monetario, de la balanza de pagos, lo que hace es un servicio de transformación. Sin embargo, las cifras que tengo yo son de las aduanas de Estados Unidos, del Departamento de Comercio, y eso muestra que Costa Rica, o sea, Estados Unidos le importa desde Costa Rica 1.400 millones de dólares en chips. Eso es Intel. Eso te demuestra que esos son nuestros productos estrella. Ya, yo quizás podría, con Ronald, que levantó la mano, podría diferir un poco de Ronald, porque acabo de escribir un artículo académico usando nueva información de que en realidad Costa Rica no ha diversificado su matriz exportadora y hay una alta concentración con el índice de Herfindahl, que es un índice especial en los países de destino. Significa que pocos países compran mucha cantidad de Costa Rica y los otros países, con la cuenta de Procome y Comerce, tuvimos 150 países y exportamos 4.000 productos. Bueno, eso estadística nos muestra, da la sensación que estamos diversificados, pero en realidad no lo estamos. 20 productos hacen el 70-75% del valor exportado, y la distancia promedio de nuestros compradores para todos esos productos para toda la gama de productos son 2.300 kilómetros. O sea, tenemos un mercado concentrado, o sea, tenemos alta concentración de los importadores y muy cercanos. Entonces, estas son las 9 estadísticas que está emitiendo el ITC, el International Trade Center, que es un organismo que Ronald conoce, y yo quedé sorprendidísimo. Yo incluso hice un modelo matemático para poder explicar bien esto, y lo van a publicar ahora. Es importante no creer en las cifras macros ni nada, simplemente hay que ver los niveles de concentración, que son las mismas fórmulas que usa el FTC en Estados Unidos para saber si puedo autorizar la fusión de 2 empresas o van a tener poder de mercado. Por eso, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es buscar nuevas formas de ver nuestro comercio y no repetir lo mismo que repetimos todos los años. Ronald. Sí, hay 2 cosas. O sea, yo concuerdo con Sandro. Realmente nuestras exportaciones son un 50% a Estados Unidos. Sin embargo, la composición de productos en el tiempo es lo que yo creo que ha ido variando. De bienes, y eso, pues, eso sí hay una diversificación y una transformación de la producción. Lo mismo pasa en Europa y probablemente en Centroamérica. Pero mi tema es, y Sandro mencionaba, las cifras de Costa Rica han estado creciendo en los primeros meses, y hay un estudio o las proyecciones del Observatorio de la Complejidad Económica hizo simulaciones de qué podría pasar con las exportaciones de todos los países después de la aplicación de las tarifas anunciadas en abril por el presidente Trump.
Resulta que las estimaciones para Costa Rica son más bien que se beneficien de el aumento de las tarifas, porque el aumento es desigual entre países. Entonces resulta que nuestros competidores se ven más afectados, o algunos de nuestros competidores se ven más afectados, y nosotros tenemos el potencial de jalar, por decirlo de alguna forma, esa producción hacia el país y que aumenten nuestras exportaciones. De hecho, los números son bastante grandes, yo no los quiero decir porque no me quiero atribuir esos números, y además son estimaciones, pero sí los invito a revisar. Y eso se predice desde la teoría del comercio internacional. Ahí lo que va a haber es una desviación del comercio, y una desviación hacia los países en donde se pagan menores aranceles, y Costa Rica está en el límite inferior. O sea, la propuesta de aranceles toda es arriba del 10, el 10 es el mínimo. Entonces nosotros indirectamente nos vemos beneficiados aun cuando tengamos que pagar un arancel. El tema es, nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades, y para eso tenemos que mejorar nuestra competitividad interna. Bueno, Ronald, hablando un poco de esto, y ya te doy la palabra a Sandro, pero hablando un poco de esta desviación, pareciera que muchas de las decisiones que toman los empresarios, y habiendo estado yo en multinacionales durante mucho tiempo, son decisiones que dependen de la estabilidad en el tiempo. Es decir, si hay un ambiente que está constantemente cambiando, el empresario lo que hace es que no decide. Bueno, la decisión es: esperemos a que se aclaren los nublados del día. ¿No será que esta inestabilidad que estamos viendo en el posicionamiento del gobierno de Estados Unidos con respecto a los aranceles hará que las empresas decidan simplemente esperarse y no tomar decisiones de inversión que puedan eventualmente favorecer a uno u otro país? Por eso que en este momento la inversión, digamos, está contenida. Yo creo que es lógico, hay mucha incertidumbre. Sin embargo, digamos, lo que yo mencionaba es bajo el supuesto de que se mantengan los aranceles que se anunciaron. Y ahí hay un cambio, una reconfiguración de las cadenas de producción. Si se vuelve pues a un status quo que tenemos actualmente, pues las decisiones de inversión son otras. Pero sí, en este momento es muy probable que las decisiones de inversión estén muy contenidas, porque realmente hay mucha inestabilidad. No se sabe bien cuáles van a ser las políticas. Usted bien lo sabe como empresario, que de la inversión se va a recuperar a lo largo del tiempo. Necesito tener certeza de cuáles esas condiciones en los próximos 10 años o 5 años por lo menos para tomar una decisión de inversión. En ese momento nadie sabe qué va a pasar el próximo mes. Entonces, la inversión, digamos, hay que ser muy cauteloso, y solo se invierte realmente en donde hay una necesidad urgente para las empresas que no se puede posponer. Sandro. Mira, con respecto a la inversión, como soy el experto aquí en inversión extranjera directa, en el sentido que trabajé casi 17 años en CINDE. El Banco Central publicó la inversión extranjera directa el primer trimestre. Recuerden que el Banco Central publica trimestralmente la información basada en encuestas a empresas multinacionales extranjeras. Y mostró que cayó 25,5% el flujo de inversión extranjera con respecto al año 2024, el primer trimestre de 2024. Todo el mundo, muchos economistas, amigos míos y otros que no los conozco mucho, dicen: mira, esa es consecuencia de la incertidumbre de Trump. Yo, antes de hablar, me gusta revisar muy bien los datos, y vi los datos con detalle, y en realidad no es así. Bajó 300, voy a dar cifras redondas, porque no tengo aquí el paper encima. Bajó 315 millones de dólares, y eso es porque esa es la cifra que aumentó los pagos de las subsidiarias costarricenses, pagos de préstamos que ya le había hecho la Casa Matriz norteamericana. O sea, es algo normal. Yo les explico. La inversión extranjera directa es la suma de los aportes de capital. Cuando yo hago una subsidiaria, una filial, yo pongo capital accionario,
más la utilidad reinvertida de cuando ya estoy operando. Estoy operando en Costa Rica y tengo utilidades y decido ciertas utilidades reinvertirlas en el país y otras mandarlas a Estados Unidos. Y la diferencia entre lo que me presta la casa matriz y lo que tengo que yo pagar. Obviamente, esto es un negocio. Bueno, Costa Rica ha demostrado que su inversión extranjera directa es 80-85%, el flujo en dólares es reinversión de utilidades de empresas ya operando en Costa Rica, especialmente en los regímenes de zona franca, especialmente empresas como dispositivo médico o como Intel. Entonces, eso cualquier incertidumbre no afecta la reinversión, porque recuerden que cuando yo soy empresario, usted es empresario, lo que me interesa es la rentabilidad de mi inversión. La renta promedio de la inversión extranjera directa en Costa Rica del año 2024 fue 10% al año en dólares. En Estados Unidos es 5%. Entonces, claramente tengo un incentivo muy importante de invertir en Costa Rica, especialmente en el régimen de zona franca. Acuérdense que hay exenciones tributarias que mejoran mis resultados y no mandar la plata a Estados Unidos. Obviamente algún día tengo que mandarla, algún día tengo que pagar, o incluso Costa Rica puede darse el lujo de prestar dinero a empresas relacionadas en República Dominicana, como ha pasado. Hay varias empresas que tienen subsidiarias en Costa Rica y subsidiarias en República Dominicana, no puedo nombrarlas, pero sí les ha prestado plata para que puedan hacer una reinversión. Y eso también son salidas de capital. La inversión extranjera obviamente disminuye, pero siempre hay una explicación y las explicaciones no son complejas. Lo que pasa es que la gente se deja llevar por el momento. Donald Trump no está causando incertidumbre para la inversión extranjera. Y en términos, digamos, no tan positivos, es que eso significa que Costa Rica en los últimos años han llegado pocas empresas nuevas. Es un tema de Steve en su época de Procomer. Yo ya lo puse en la mesa alguna vez. Tanta reinversión implica que hay muy pocas empresas nuevas que vienen a invertir. La última empresa grande y nueva que llegó fue el año 2022, que estaba en cine todavía, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es la empresa más grande de dispositivos médicos del mundo. Y abrió su operación, la está abriendo, en Grecia. En Grecia de la escuela, porque Grecia es fuera de gama y por lo tanto tiene buenos incentivos. Ya, esa empresa es una de las más grandes y es la última. El resto de las empresas que han llegado son pequeñas. ¿Ya? Son medianas o pequeñas. Y ellas invierten no tanta plata como invierten las empresas de dispositivos médicos. Acuérdense que esto es por demanda. Estados Unidos es un país que tiene mucho uso de dispositivos médicos y en Costa Rica sale mucho más barato hacerlo que en Estados Unidos. Por supuesto, hay una cosa que en inglés se dice labor arbitrage. Hay a ver, no sé si se puede dar cifras, pero un floor worker, aquí en Costa Rica, en el dispositivo médico, de ganar $15,000 al año y en Estados Unidos 60,000. ¿Ya? Y hacen lo mismo. De hecho, les quiero comentar algo que fue sorprendente para mí. En la pandemia, ¿se acuerdan? Que en la pandemia cerraron muchas fábricas, muchas cosas. En Estados Unidos, muchas de esas fábricas cerraron de dispositivos médicos y lo que hicieron los gerentes, que son mayoría ticos, aquí en las subsidiarias costarricenses, fue traerse esa línea, ver cómo lo hacían, y dado que el gobierno se puso las pilas en esa época y se pudo trabajar, hacer trabajo presencial 50%, etcétera. ¿Se acuerdan ustedes que eso fue todo un enredo? Bueno, gracias a eso, que trajeron las líneas para acá, al final, en el 2021, las líneas se quedaron acá en Costa Rica. Y en Estados Unidos no. Entonces, de alguna manera, lo que estoy diciendo, que Costa Rica ha sabido navegar o surfear estas olas complicadas. La pandemia fue muy complicada. Yo creo que aquí vamos a salir, tal como hizo Ronald, como está pronosticando este modelo que mencionó, yo creo que no nos va a afectar. Pero si uno dice eso, aquí la gente política te puede matar, pero es cosa de ver los datos. Yo creo que nos va a afectar muy poco. Y una cosa que sí quiero comentar, lo que dijo Ronald, yo obviamente estoy a favor del libre comercio, pero el hecho de poner aranceles hace que haya desviación de comercio. En vez de comprar, yo soy un empresario norteamericano y quiero traer un producto de China, pero como tiene un arancel tan grande, no lo puedo pagar, traigo de otro país que no es el mejor país para ese producto, sino era China,
Pero con estas medidas arbitrarias del presidente Trump, lo que está haciendo es desviación de comercio y no creación de comercio, que es lo que yo quiero. ¿Ya? Ese era mi punto. Y en general con Ronald siempre hemos coincidido. ¿Ya? Yo creo que Costa Rica está bien preparada. Es mi opinión y los datos lo confirman. Tenemos una fuerte inversión. El año pasado, para que ustedes sepan, el Banco Central modifica los datos cada 3 meses porque son encuestas. Acuérdense que esto es, las empresas no están obligadas a responder, responderán algunas veces a tiempo, otras veces no. Llegamos a cerca de $5.000 millones. Ustedes entienden esa cantidad de plata en inversión extranjera directa. ¿Ya? Obviamente al principio informaron 4.300, pero si ustedes revisan las cifras al 30 de junio, la cifra subió. O sea, las cifras son preliminares por 2 o 3 años. ¿Sí? Esa es la política que usa el Banco Central. Pero yo estoy confiado que va a haber una afectación que va a ser menor. Roger. Sí, ahí yo creo que mencionando o retomando lo que dice Sandro, que la última gran inversión en Costa Rica de una empresa grande fue en el 22, el tema es cómo vamos a evolucionar hacia el futuro y cómo nos vamos a preparar hacia el futuro. Porque hasta ahora hemos hablado del pasado y de lo que ha sucedido con el actual modelo. Sí, pero el nuevo modelo de desarrollo y las tendencias en inteligencia artificial, que todo el mundo habla, pero en blockchain, en computación cuántica, en otra serie de... van a cambiar y transformar el sector productivo y cómo se está preparando Costa Rica, esa es la gran pregunta. ¿Y qué estamos haciendo? Si de un momento tenemos y estamos... porque Costa Rica siempre fue un destino de inversión porque tenía talento humano capacitado, disponible, digamos, a buen precio. Sin embargo, con la crisis educativa que hemos tenido, no solo actual, sino desde antes de la pandemia, cuando hubo aquella huelga que duró 3 meses y los estudiantes no pudieron concluir el año escolar, venimos arrastrando un proceso y vamos a tener un capital humano a futuro que tal vez no está adecuado para esa nueva industria. Y ese es el verdadero reto del país. Como dice Sandro, no es el arancel. Puede que el arancel nos haga ganar más por desviación del comercio, no por desviación. Muy bien lo explicó Sandro. Pero el tema es cómo vamos a traer las nuevas empresas del futuro si no tenemos ese capital humano o si no tenemos la infraestructura digital para crear o que seamos competitivos en esos temas. Claro. Bueno, una pregunta. Hablando, digamos, desde el punto de vista, porque nuevamente aquí, como siempre en Costa Rica, tenemos que hablar de los dos, de los dos sectores, de los dos grandes dualidades que tiene Costa Rica. Por un lado, empresas multinacionales de zona franca y por otro lado, nuestras empresas, propiamente costarricenses, fuera de zonas francas. Hablando de esas segundas, ¿qué podemos esperar para el pequeño exportador, para el mediano exportador que exporta a Estados Unidos y que evidentemente este tipo de medidas lo afectan? Y la otra pregunta es, ¿será que este proteccionismo puede contagiarse a otros países? Ahorita estamos viendo acciones unilaterales de Estados Unidos contra los diferentes países, pero eventualmente podría esto derivar en una ola de proteccionismo que se contagia a otros países donde de repente Europa empieza a decir, la verdad es que si este es el nuevo mundo en el que vivimos, yo también voy a empezar a limitar un poco y a fomentar la producción nacional. Y esto es para cualquiera de los dos. No, yo quiero hacer un solo comentario. Primero que decirle lo que dijo Ronald, tiene toda la razón. Nuestro sistema educativo tiene problemas de calidad y de oportunidad para llevar nueva gente. Y eso pone en peligro las nuevas empresas tecnológicas, tanto nacionales como internacionales. Y eso no sé cómo se puede arreglar o mejorar, porque aquí en Costa Rica las decisiones tardan mucho. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no sé si va a pasar 3 gobiernos más y no sé si esto va a ser una crisis, pero sí hoy día tenemos un gap, una diferencia entre la oferta y la demanda de capital humano capacitado. Y eso nos pone en problemas. Significa que ya vamos a dejar de ser atractivos, porque después para
va a ser el precio muy alto o el costo, que sería el salario, muy alto de contratar gente que con las capacidades que ocupa. Bueno, volviendo a tu pregunta. Realmente no sé qué va a pasar, pero mira, yo creo que el presidente Trump puso los aranceles porque él pretende hacer Estados Unidos grande otra vez, pero yo creo que también le sirve para negociar. Mira, hace 2 semanas, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas, llegó un acuerdo, al menos está oralmente, no sé si está por escrito, con China con respecto a los metales de tierras raras. Bueno, resulta que Estados Unidos produce armas, produce chips, computadores, etcétera, pero necesita los minerales de tierra rara porque dan características de esos productos como soporte a grandes temperaturas y China provee el 70%. O sea, esto es como una cosa maquiavélica, ¿eh? O sea, uno tiene el poder y otro tiene los recursos y van a llegar a un acuerdo y van a tratar de eliminar las cuotas y los aranceles o los van a morigerar. No tengo idea. Ustedes saben que eso no pasa nada hasta que Donald Trump puede romper el papel mañana y todo. Entonces, no sé qué va a pasar, pero al menos hubo una intención de llegar a un acuerdo. El día en la mañana vi, con respecto a Brasil, le puso una arancel. Yo me río porque encuentro insólito. 50% de los productos brasileños que entran a Estados Unidos. Eso es un golpe bajo para Brasil. Pero yo leí Financial Times y el editor de Financial Times dice que eso se debe a porque Lula da Silva ha perseguido a Bolsonaro, el expresidente que es amigo de Donald Trump. Y, o sea, ¿tú te das cuenta? Bueno, que estamos volviendo a una cosa que no es técnica y que me cuesta mucho decir qué va a pasar en el futuro, pero lo que sí puedo garantizarte es que más que productos, más que exportaciones de bienes, va a ser exportaciones de servicios o de servicios de bienes que están relacionados con servicios, así como digamos, voy a inventar los teléfonos inteligentes que tienen los software y todo lo demás. Porque nos vamos a dar cuenta que en realidad todo es servicio. ¿Ya? Si te das cuenta de lo que digo, durante años nosotros reconocimos las exportaciones de Intel como bienes. Bastó un cambio de pensamiento, de decir, mira, la materia prima no pertenece a Intel de Costa Rica, ni el producto final tampoco pertenece a Intel de Costa Rica, no pertenece a la casa matriz, por lo tanto, lo que hace acá es un servicio. Resulta que nos estamos llenando de servicios. Y eso quizás modera un poco el tema de las exportaciones. De hecho, a ver, yo no sé si yo hice un análisis y en realidad en Costa Rica lo que exportamos en bienes, aparte de chips, que son los más tecnológicamente más importantes, son dispositivos médicos que no son innovadores. No se enojen conmigo. Los dispositivos médicos no son innovadores. La innovación se hace en Estados Unidos, se prueban en Estados Unidos, se trae el producto a Costa Rica, se fabrica en Costa Rica con menor costo, más eficiente, y en inglés dice es una cow cash, ¿no? Es una vaca lechera que da plata, ¿ya? Y eso, por eso Costa Rica está perfecto para ese plan, pero mi tema es que, tal como dice Ronald, ¿qué va a pasar en el futuro? No tenemos investigación y desarrollo, o sea, gastamos 0,4% del PIB, o sea, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde está el futuro. Nvidia, que es una empresa más que más vale en chips, no tiene ninguna fábrica. No tiene ninguna fábrica. Ellos solo diseñan los chips de inteligencia artificial. Solo los diseñan. Y se los mandan a fabricar a la TSMC, que es la taiwanesa que le digo yo, que fabrica el 50% de los chips del mundo, y después o sea, Intel está totalmente integrado, o sea, fabrica, diseña y hace lo que hace Intel Costa Rica, pero la que genera más plata, la que genera más valor agregado, es una empresa que no tiene ninguna fábrica. Son una oficina donde están, muchas oficinas donde están los genios que hacen diseñan estos chips. Entonces, yo quizás con eso respondo a tu pregunta. Yo creo que en realidad el futuro de Costa Rica debe estar en servicios, pero nos falta gente. Y ese problema del tema de Ronald. Aquí falta una visión de futuro. ¿Qué pasa con Costa Rica en 10, 20 años más? Eso no lo sé. Yo creo que seguiríamos. Mira, yo pensé que en el año 80 ya nunca más, cuando empecé a analizar que nunca más exportaríamos banano y seguimos exportando banano. ¿Ya? Yo pensé que nunca más íbamos a exportar café porque en esos productos estamos creciendo a tasas por debajo, las exportaciones por debajo del promedio mundial. O sea, dejamos de ser exportadores importantes. ¿Ya? Pues si yo tuviera acá un artículo que van a publicar pronto, donde hago ese análisis, una especie de análisis
¿has visto, Ronald, esas el Boston Consulting Group que hacen unos gráficos de estratégico? Bueno, IPC tiene los datos y uno puede darse cuenta que productos como banano, como piña, están por debajo, su crecimiento está por debajo del nivel de crecimiento de las importaciones de esos productos a nivel mundial. Entonces, eso es un problema de Costa Rica de no ver, o simplemente nuestra capacidad no va a dar, por lo tanto hay que buscar otros productos, ¿ya? Hay que buscar especialmente otros servicios. Nosotros, yo soy convencido que nuestro futuro está en los servicios y basado en el conocimiento. Eso incluye investigación y desarrollo, eso incluye diseño, etc. Pero nuestra educación no va para allá. Bueno, si yo soy una empresa mediana, costarricense fuera de zona franca, que exporta productos que no son, digamos, productos de alta tecnología o productos No te contesté la pregunta. ¿Qué hacemos? Tiene dos alternativas. O traspasa el costo adicional a precio, una parte, y la otra se la come, bajando su rentabilidad, o simplemente, si sube todo el precio, y si un producto que compite en el mercado, él va a tener que analizarlo. O sea, siempre la decisión, no importa si es zona franca o fuera de zona franca, siempre la decisión es, si tengo un costo de arancel, ¿lo traspaso o no lo traspaso al consumidor, el que paga? ¿Ya? Dependiendo de dónde está el producto. ¿Ya? Obviamente, y si quiere mantener los márgenes y sin traspasar el precio, tiene que mejorar la productividad de Costa Rica, tiene que mejorar su eficiencia y sus costos por unidad producida. Y no sé si eso lo pueda lograr. Hoy día en Costa Rica el costo de la electricidad no es el más barato de América Central, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, hoy día una empresa que tiene alta tensión, significa que es un cliente directo, no hay bajadas de tensión, porque las bajadas de tensión son las que suben el costo. Usted está pagando entre 8 y 9 dólares el kilowatt hora. No puedo decir una empresa. ¿Ok? Pero uno va a ver las estadísticas públicas de Estados Unidos, el costo promedio de todo el sector industrial es de 6 centavos de dólar el kilowatt hora. El nuestro es como 20 centavos de dólar. O sea, a ver, para un productor que tiene esos problemas para producir y con un salario mínimo que es bastante más alto que el resto de la región, veo que tiene que bajar su rentabilidad, porque si quiere subir el precio, basta que los mismos productores que suponte que compiten con gente que está en Estados Unidos deben tener mejores precios que nosotros, no tengo idea. Pero esa decisión siempre, no importa si es zona franca o fuera zona franca, no importa los aranceles, es una decisión que tienen que tomar los empresarios siempre. Ronald, ¿qué hago yo? Soy empresario, exporto a algunos países. Dos preguntas. Número uno, ¿qué hago con Estados Unidos? Y número dos, ¿será que el resto de los países se me van a contagiar de esta ola, de este ímpetu proteccionista de Estados Unidos? Bueno, es que, vamos a ver, usted se pone y bueno, hay un tema de que el arancel no lo pago yo, lo paga el importador. El exportador no es el que paga el arancel. No. ¿Qué va a pasar con la demanda de ese producto? O sea, ¿qué es un 10% en un banano que no se cuesta $1? 10 centavos de dólar adicionales, si se traspasara el 10%. ¿Qué significa eso para el consumidor en Estados Unidos? ¿Va a disminuir su demanda o no va a disminuir su demanda? Es muy probable, digamos, cuando lo vemos así, en ese tipo, digamos, de ejemplos, que el consumidor no vaya a disminuir su demanda. ¿Por qué? Porque no son productos de altísimo valor lo que exportamos fuera de zona franca, son artículos relativamente baratos. Y entonces exacto, ese traslado hacia el consumidor, que además normalmente no es el 10%, es mucho menos, porque el costo de distribución en Estados Unidos probablemente es más alto que el costo de ponerlo en puerto en Estados Unidos, que es donde le van a cobrar el arancel y los márgenes y todo. Entonces, el efecto sobre la demanda
va a ser relativamente pequeño, esperaría yo. O sea, la electricidad precio es baja y el precio va a generarse, digamos, un cambio relativamente pequeño. Entonces, está la opción de seguir exportando a Estados Unidos, o sea, si cambian ese destino de exportación, pero siempre, o sea, estratégicamente y nuestros abuelos lo decían, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Ese es el principio básico. Bueno, ¿qué opciones de diversificación reales tengo? Porque como Sandro decía, bueno, si nuestro comercio está, bueno, ¿qué puedo exportar a Canadá? ¿Qué es viable? Canadá es un mercado mucho más pequeño. Es viable diversificar totalmente y decir, me salgo de Estados Unidos y me voy para Canadá, pero los costos de transporte probablemente se incrementan. Entonces, es similar, me voy hacia Europa. ¿Qué mercados tengo que van a tener condiciones similares? Si hay que hacer un análisis, o sea, yo creo que ese análisis tal vez lo tenemos que ver como un despertar de nuestro business as usual, lo que está significando este 10% de arancel. En el sentido de que tal vez estamos muy cómodos y como empresarios estamos simplemente, bueno, este es nuestro negocio de siempre y no nos rentan y todo es tranquilo, todo lo tengo bajo control y no me quiero joder la vida. Así en palabras sencillas. Ahora necesito pensar, ver qué nuevas estrategias tengo. Y como bien lo decía Sandro, tal vez en el mercado no tenga efectos, pero sí debo revisar mi forma de producir. Tal vez sí tengo que innovar en mis procesos productivos para buscar esa rentabilidad que no estoy teniendo y nuestra inversión privada y la inversión total como país en investigación y desarrollo es prácticamente cero. Y está la investigación científica, pero también está la innovación en procesos productivos que esa corresponde a las empresas y que no hacemos tanto. Y eso hay que ser claros y hay empresas que lo hacen responsablemente, pero hay otras que pues, es la misma forma de producir y no buscamos eficiencia. Y lo otro que Sandro mencionaba y que también es muy importante es que acompañamiento de política pública hay. Porque ese 10%, yo estoy seguro que lo gastamos más en transporte, en toda la logística interna del país, sacando a puertos, en aduanas. El índice de desempeño logístico de Costa Rica es posición 66 y queremos ser país de primer mundo, ¿verdad? Queremos ser el país donde, pero nuestra logística es de tercer mundo. Entonces, ¿cómo podemos transformar y reducir esos otros costos que hay a la producción? Sandro puso el ejemplo claro de electricidad, pero también podemos ver, bueno, productividad de la mano de obra, cómo hacer que las personas aprovechen mejor sus recursos y puedan producir más unidades utilizando el mismo tiempo. Ese tipo de cosas a nivel interno de las empresas tenemos que verlo y el acompañamiento de la política pública, porque toda la parte de competitividad interna yo creo que ha sido un tema que se ha descuidado durante más de 10 años. Sí. Durante más de 10 años. Recuerdo, creo que era en el gobierno de Doña Laura que había una secretaría de competitividad. Y después de eso yo no recuerdo haberla oído más. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar. Y ese tema de competitividad interna, yo insisto, tenemos que trabajarlo porque esa es la clave para que estas empresas que están fuera de zona franca se mantengan, logren hacer esa transformación, porque indudablemente nuestro país tiene que ir evolucionando productivamente y sofisticándose, como bien decía Sandro, incluyendo el sector agrícola. Probablemente nosotros vamos a ser, o deberíamos evolucionar a ser exportadores de tecnología agrícola para la zona tropical y nuestro agro pues ser un centro, digamos, de prueba de esa tecnología o aprovechar esa primera ola tecnológica para que sea más productivo y pueda ser competitivo. Pero si seguimos, digamos, con modelos tradicionales de producción, es muy difícil mantenerse en el mercado porque nuestros costos de producción son altos
Y si a mí me preguntan, yo no quiero rebajar salarios. Y el salario es lo que me permite que la gente viva mejor. Entonces, puedo decir, el salario es muy alto, hay que bajar el salario, eso no deje de decir que la gente no viva mejor, ¿verdad? Es cómo generar más valor con el trabajo de las personas, ese valor que facilite tener modelos de negocio que sean sostenibles a largo plazo. ¿Vos ves un riesgo, Ronald, como preguntaba ahora, de que este nuevo ímpetu proteccionista de Estados Unidos se extienda a otros países? Bueno, podría extenderse. Y nuestra estrategia como país pequeño tiene que seguir siendo la misma. Correcto. Nosotros dependemos del comercio exterior porque nosotros somos, simple y sencillamente, nuestro mercado interno es muy pequeño y nosotros tenemos que seguir atendiendo o buscando las economías de escala en el mercado exterior. ¿Puede extenderse? Sí, puede extenderse. Puede, como decía Sandro, ser un elemento de negociación y después bajar, según lo que salió en medios de prensa de con Costa Rica, lo que se estaba negociando eran medidas no arancelarias que estaba aplicando Costa Rica, porque nosotros también somos proteccionistas, Sí. solo que no lo decimos, ¿verdad? Pero tenemos una línea de medidas no arancelarias bastante grandes, Fitosanitarias. incentivos, exacto, incentivos, tenemos subsidios. Nosotros decimos que solo los demás, pero nosotros tenemos nuestras cositas ahí también. ¿Puedo decir algo con respecto a tu pregunta? Bueno, mira, si a todo el mundo se le ocurriese, pues pensemos un poco en la lógica de países, ¿eh? Ronald y yo somos varios países. Vamos y nos ponemos de acuerdo, vamos a proteger nuestra industria y ponemos aranceles. ¿Ya? Vamos a suponer eso. Pero basta que venga un tercer país y baja los aranceles y listo, nos quitó el mercado. O sea, por eso, esos son los problemas de cuando se asocian muchos países para colocar impuestos a ciertas cosas y yo no estoy de acuerdo, yo me salgo del acuerdo y gano el mercado si hago, no pongo arancel, por lo tanto no creo que se expanda. Es poco razonable. Y el caso, tal como dice Ronald, que si se expandiera, Costa Rica no tiene nada que hacer. Costa Rica tiene que seguir lo mismo que está haciendo, no colocar aranceles. De hecho, si ustedes revisan las cifras de COMEX, de la página web, el arancel promedio de la importación de bienes de los socios, o sea, que tenemos tratado de libre comercio, es promedio ponderado 1,8%. Hace 10 años era 10%. Obviamente se ha ido bajando. ¿Te acuerdas que los tratados de libre comercio van bajando gradualmente los aranceles para proteger ciertas industrias? ¿Te acuerdas como el CAFTA con la cebolla, la papa? No me acuerdo, porque la verdad es que es mucho tiempo. Pero yo creo que no se va a expandir, porque cada uno, basta con que cuando los países más, yo digo, mi arancel es más bajo, y por lo tanto, el que tenga el arancel menor es el que va a ganar el comercio. Costa Rica tiene que quedarse sin aranceles, o sea, excepto, obviamente, en los sectores que nos gusta proteger, como el arroz, la leche líquida, etcétera, donde tenemos aranceles increíbles. A ver, hoy día en Costa Rica la leche líquida tiene un arancel del 65% de la importación. ¿Qué significa eso? Que estamos protegiendo una industria que no es eficiente. Porque si fuera eficiente, competiría con Nueva Zelanda, que es el mejor productor de leche del mundo. Podríamos comprar leche de Nueva Zelanda más barata que la que compramos acá. Yo sé que suena muy caótico. Alberto Checo me puede matar diciendo que puede matar a todos los productores de ganado, de leche. No, pero te digo, entonces, los aranceles muestran, y con eso termino que sea mi participación, los aranceles muestran que un sector de la economía es ineficiente, no puede competir a nivel internacional. Lo que está diciendo Trump, en lo que hace que nadie dice, yo sí lo voy a decir, es que la industria puede inventar que el cobre que se produce en Estados Unidos es menos eficiente que el que se produce en Chile o en otros países, así que le va a poner un 50% al arancel. Así tú defiendes los sectores ineficientes con aranceles, no los sectores eficientes. Bueno, yo te doy la palabra. Porque dijo David Kay cuando nos damos la palabra, ¿te acordás? Nada más me gustaría agregar que en realidad
y algo que nunca se discute cuando se habla de aranceles, es que el principal perjudicado no necesariamente es el país exportador. El principal perjudicado es el consumidor del país que está poniendo los aranceles. Exacto. Porque le está disminuyendo sus posibilidades de consumo. Correcto. Y si ponemos que el consumo se asocia con el bienestar, ¿verdad? Digamos, en una óptica muy tradicional económica, ya ahí podemos discutir la parte de consumo responsable y toda la parte, digamos, de sostenibilidad, digamos, y de los límites de producción del planeta, pero desde una vista comercial y de política comercial, usted en realidad que más está perjudicando es a su propio país. Porque le está encareciendo el acceso a materias primas, le está encareciendo el acceso a productos de consumo y le está restringiendo la calidad y la oferta de productos de consumo. Y voy a poner un ejemplo, o sea, recuerden hace 20 años las pantallas planas en Costa Rica eran extremadamente caras. Bueno, la tecnología ha evolucionado, los costos de producción han bajado a nivel global, pero también los aranceles de nosotros bajaron con el acuerdo comercial con China. Y eso posibilitó que gente que de otra forma no hubiera podido tener acceso a ese bien de consumo, lo tuviera. Si hoy tuvimos el arancel, ¿quiénes son los más perjudicados? Ni siquiera es la gente más adinerada. No, los pobres. Es la gente más pobre. Entonces, esa óptica de quién afecta los aranceles, muchas veces vemos solo una parte de la ecuación, ¿verdad? Y la parte del consumidor tenemos que tenerla muy clara. Y bueno, yo espero y confío en que Costa Rica, con nuestra tradición, y ya entendimos, no estemos pensando en que vamos a poner nosotros aranceles y vamos a jugar de política proteccionista más, ¿verdad? Que los únicos que perdemos somos nosotros los aranceles. Yo puedo... Gracias, me gustaría ya empezar a cerrar el espacio, agradeciéndoles por supuesto su presencia y sus muy inteligentes comentarios. Pero antes me gustaría cerrar con una pregunta, y es que durante a finales del gobierno de Biden se habló mucho de esta famosa ley, el CHIPS Act, que iba a buscar eliminar un poco la dependencia de Estados Unidos de Taiwán ante la posible amenaza de una invasión de China y Taiwán, y en su momento se habló de cómo esta ley podría favorecer a países como Costa Rica, y cómo Costa Rica podría tener un especial beneficio de una ley como esta. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso en todo este juego? Mira, yo puedo decir que Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hacer ley una cosa que se llama el más bello proyecto de ley, no me acuerdo muy bien cómo se llama, donde deja con muy poca opción la ley de chips, pero mantuvo el crédito fiscal y lo subió de entre 25 y 35% el crédito fiscal para fabricaciones de chips en Estados Unidos. Costa Rica se iba a beneficiar, y lo que yo entendí, porque iba a financiar ciertos cursos, ciertos programas de entrenamiento, ciertas capacitaciones. Pero Costa Rica, a ver, y esto puede ser un poco duro, pero hay que entender. La operación de Intel de Costa Rica, de ensamblaje, paquetamiento, puede ser muy sofisticada y todo, pero en el mundo, el 75-80% de esa actividad, de esa parte de la cadena global, es tercerizada. Se hace por empresas que son proveedores, son outsourcers, ¿ya? Así como en servicio yo tengo... entonces, nosotros en Costa Rica debimos, dado que éramos el único centro de assembly and testing en la región, de empezar a traer empresas, estas que te digo yo, que se llaman OSAT, Outsourcing Services de Assembly and Testing, que hay en Estados Unidos y que hay en un montón de partes del mundo, que aquí en Costa Rica pueden hacer incluso una cosa más barata, y transformar a Costa Rica en el hub de Assembly and Testing. Eso nunca prosperó, nunca se miró, y hoy día vemos como el gobierno fue a Taiwán a tratar de traer otras empresas
de dispositivos médicos, eso salió en los periódicos, pero yo creo que ninguna de las grandes empresas podría venir a Costa Rica. No podemos tener una fab donde se hacen los wafers, los chips realmente, y lo hacen en Estados Unidos. O sea, si el mercado final es Estados Unidos para ese tipo de productos, Costa Rica yo creo que perdió la oportunidad de tratar de promover, hacer un hub de un cierto tipo de servicios, ¿ya? Y Donald Trump quiere eliminar la ley de Chips and Acts. O sea, el CNCC la quiere cortar, dio la instrucción, eso lo leí el otro día en el periódico de Estados Unidos, y la verdad es que lo único que hizo y mantuvo, por ahora, no sé qué va a pasar, es que aumentó el crédito fiscal para las autoridades de empresas que hagan dispositivos médicos, perdón, chips en Estados Unidos. Gracias. Entonces, Ronald, misma pregunta, Ronald. híjole, gracias. No, en realidad, como bien explicó Sandro, o sea, Costa Rica se iba a beneficiar de rebote. O sea, la ley estuvo diseñada siempre para la instalación en empresas en Estados Unidos y había ciertas actividades que se permitían fuera de Estados Unidos. Pero claramente es reducir la exposición de riesgo tanto de la fabricación desde Taiwán como desde la fabricación en China. Y es parte también, o sea, era parte de una política proteccionista de Estados Unidos. No impulsada por Donald Trump, era impulsada por el gobierno Biden, que también tenía sus políticas proteccionistas. Y en ese sentido, bueno, lo que se hizo fue profundizar en los requisitos de inversión en Estados Unidos y ya no, digamos, en terceros países, que éramos muy pocos. O sea, en América Latina creo que era México, Costa Rica y Panamá. Eran los tres únicos países que podían las empresas invertir fuera de Estados Unidos. Pero la ley fue diseñada para Estados Unidos. Y eso se va a mantener en el tiempo. Sin embargo, yo insisto en el tema. ¿Cuál es uno de los principales costos en ensamble en testing y en toda la cadena de producción de chips? La electricidad. El costo de electricidad es fundamental. Y Sandro puso el caso de Costa Rica en costo de electricidad. ¿Cómo está nuestra competitividad para que seamos suficientemente atractivos para que esas empresas vengan? Y eso estamos perdiendo. Y si no recuperamos esas ventajas competitivas del país, así como perdemos chips, podemos perder otras industrias en las que actualmente somos. No, ciertamente una advertencia bien importante, Ronald, esta que hace. Muchísimas gracias a Sandro y a Ronald por su participación en este espacio. Realmente creo que nos ayuda a comprender el contexto en el que estamos y a dar una mirada realista también a ese contexto. Creo que lo que estamos hablando es que realmente tenemos una serie de tareas por delante, tareas que estamos debiendo realmente desde hace algún tiempo, y esto pues que estamos viendo en Estados Unidos solo debería ser un recordatorio de poner nuestras barbas en remojo y tratar de ver cómo logramos recuperar un poco nuestra competitividad internacional, particularmente en temas como educación, en temas como programas de reconversión, ese tipo de cosas dirigidas efectivamente, sobre todo hacia el tema de servicios, como bien lo indica Sandro. Muchísimas gracias, Ronald y Sandro, y esperamos que hayan disfrutado el espacio tanto como yo lo disfruté.